Buenas tardes a todos y a todas. Disculpad en primer lugar que me he demorado unos minutos porque bueno, estaba en otra sala y estábamos terminando de cerrar ese grupo de trabajo para inaugurar el siguiente. Como sabéis, este congreso no para, simultanea muchos grupos de trabajo y el ritmo es muy intenso. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del grupo de trabajo que hemos llamado Innovación Docente, Mejora Educativa y Conciencia Cívica. Os queremos agradecer en primer lugar pues, a los ponentes principales que hayáis aceptado la invitación que os hemos cursado para venir aquí, bueno, pues para plantearnos unas ponencias que ya solo por el título creo que van a ser muy interesantes, y también, por supuesto, a quienes nos habéis enviado una comunicación, a quienes también estáis asistiendo y siguiéndonos, bueno, pues por el interés también. Yo creo que bueno, esta es la segunda edición de este grupo de trabajo y repetimos porque nos estrenamos el año pasado y la experiencia yo creo que fue muy satisfactoria. Sobre todo recordamos el debate que se produjo en la parte final y yo creo que fue muy enriquecedor para todos. Así que estamos convencidas de que en esta nueva edición el éxito se va a revalidar. Nuestro propósito, como ya os anunciábamos en el correo que os enviamos, bueno, pues es generar un espacio de intercambio de experiencias docentes, puesto que muchos de vosotros pues, sois profesores universitarios, pero también de otro tipo de iniciativas, también de carácter pedagógico. En cualquier caso, todas ellas orientadas a fomentar la conciencia ciudadana en torno a los aspectos que nos traen aquí, que nos traen este congreso y que son pues, el gobierno abierto, el buen gobierno y la calidad democrática. Yo creo que también leyendo los abstracts de las comunicaciones que nos habéis mandado, bueno, pues podemos generar un espacio muy interesante. Así que ahora mi compañera Ana, yo creo que ya vamos a dar comienzo a las ponencias. Sí, tenemos, como sabéis, 3 ponencias principales, cada una de las cuales se va a extender en torno pues, a unos 10-15 minutos y posteriormente daremos paso a las comunicaciones, ponencias con presentación oral y también una que nos ha llegado de forma escrita, que, bueno, las que tienen presentación oral pues se extenderán en torno a unos 5 o 7 minutos para que luego tengamos tiempo para debatir, para formular todas las cuestiones que se puedan plantear y, bueno, pues generar ese espacio de reflexión y de intercambio de impresiones que siempre es lo que resulta más interesante. Vamos a dar paso, sin más dilación, a la primera ponente, que es María Dolores Montero Caro, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, es miembro del grupo de investigación Garantías, Límites Constitucionales y Perspectiva Ética ante la Transformación Digital, Big Data, Inteligencia Artificial y Robótica. Es un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana. Entre sus líneas de investigación destacan los objetivos de desarrollo sostenible y la democracia, también el Estado autonómico, las nuevas tecnologías en relación con la democracia, transparencia y, por supuesto, gobierno abierto. Es autora de la monografía Gobierno abierto como oportunidad de cambio, así como de numerosos artículos y trabajos de investigación. Su ponencia, el trabajo que nos trae hoy, se titula Educación y Gobierno abierto, una relación indiscutible. Adelante, Lola. Cuando quieras, vamos a compartir la presentación que tienes por aquí preparada. Bueno, mientras van compartiendo la presentación, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la dirección y al equipo organizador del Congreso de Transparencia al haberme invitado como ponente principal. Es verdad que empecé siendo una mera asistente que no conocía a nadie, estaba detrás de todo el mundo, y hoy me encuentro aquí, así que genial y encantada de poder compartir experiencias que supongo que luego también el compañero Paco explicará, de innovación docente, donde se articula todos estos temas relacionados con gobierno abierto y en concreto con transparencia y participación. Bueno, el título de la ponencia, esa relación indiscutible entre educación y gobierno abierto, lo he querido poner así. ¿Puedo ya utilizar? Ya puedes. Ay, un segundo. Está todo recargando. Bueno, esta no es la primera. Tendría que ir un poco para atrás. No te preocupes. No, si lo tengo aquí. Ahí había aparecido. Ahora. Aquí no. Ahí, perfecto. Ahí está, perfecto. Vale. Bueno, por favor, si me paso, me cortáis sin ningún pudor, ¿vale? No Espero que aplicamos guillotina. Vale. Bueno, el índice de mi intervención serían los 4 puntos que podéis ver. Educación como base para el funcionamiento democrático. ¿Qué legislación hay en materia de educación? Se lo vamos a ver de forma muy breve.
como está recogido en los planes de acción de gobierno abierto, en concreto en el último plan vigente a nivel estatal, que es el cuarto plan, la materia de la educación dentro del gobierno abierto y algún ejemplo. Bueno, por no centrar esto al ámbito meramente jurídico de derecho constitucional, que realmente es mi especialidad, el tema de gobierno abierto parece que es un tema muy novedoso, en concreto se hizo popular, como seguramente bien sabréis, después del memorándum que dijo Barack Obama en su discurso de investidura, en sus primeras elecciones que salió vencedor, pero las bases del concepto de gobierno abierto actual las tenemos incluso en tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, siempre relacionado con el ámbito de la educación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los derechos fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y multitud de tratados internacionales que nos vienen a demostrar que la propia educación es un pilar básico, un derecho fundamental y no solamente un derecho fundamental, sino que está totalmente relacionado, como así lo dice el artículo 10, ese artículo primero del título primero de nuestra Constitución, que es la base del derecho de enumeración de derechos. Ese artículo nos viene a decir que todos los derechos que posteriormente se enumeran en nuestro texto constitucional tienen como base el libre desarrollo de la personalidad. Y no hay derecho, no hay cuestión que más desarrolle la personalidad de una persona que la propia educación. Eso seguramente estaremos todos de acuerdo. Y sobre todo la educación que recibimos en las primeras etapas y en el caso en el que yo voy a hablar en particular, esa conciencia cívica, esa conciencia democrática, de valores democráticos, más que en edades tan primarias, en la secundaria. Que de hecho ahí donde creo, esto es una opinión ya personal que adelanto, donde se debería incidir más en estos aspectos. Bueno, esto es una cuestión también que seguramente conoceréis. El ámbito educativo en España, por desgracia, es una cuestión política, cuando no debería ser así, siendo un derecho fundamental. A la vista está en esta presentación, la diapositiva, cada vez que ha habido un cambio de color en el gobierno estatal, una de las primeras cuestiones que abordan es el cambio de la normativa en materia de educación. Todas las normativas que tenemos desde la LODE al actual LOMLOE, que se aprobó en 2020, aunque entró en vigor un poco más tarde, pues vemos que cada vez que hay un cambio de color, pues cambia la ley de educación. Precisamente por eso que hemos dicho que nos dice el artículo 10 de nuestro texto constitucional, porque ahí están las bases del desarrollo de la personalidad. Dependiendo de la importancia que le damos a una determinada asignatura, una determinada enseñanza de valores con respecto a otros, pues no dejan de ser los futuros votantes en una elección. Centrándonos en la actual ley, en la LOMLOE, la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación del año 2006. Lo que hace esta ley, en principio, es, lo más claro, derogar la anterior, que era la LOMCE 2013, conocida como la Ley Wert, por el nombre del ministro, y a una ley de artículo único, pero que no nos lleva a error pensar que artículo único es una ley corta, no, es artículo único porque lo que hace es decir que se modifica y que se mantiene vigente de la LOE de 2006. Bueno, y esa LOMLOE, también adaptándose a la situación actual, ya no habla de lo que sería el Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, evidentemente la tiene en consideración, en concreto el ODS número 4, que nos habla de educación en valores, educación de calidad, y de hecho si cogemos el texto de la ley y sobre todo el preámbulo, nos está todo el rato justificando el por qué esos cambios en la normativa de educación para hacer precisamente honor y mención a la consecución de ese ODS número 4 de Naciones Unidas. ¿Cómo podemos formar en valores democráticos? Como ya he adelantado antes, considero que los valores democráticos es algo, por supuesto, que le corresponden a los padres, se tiene que ir forjando desde muy pequeña, desde que son muy pequeños, desde edades tempranas, pero realmente la labor más importante se debe hacer en edades ya de preadolescencia, ¿vale? Bueno, pues esto lo sabían los gobernantes y de hecho la primera de estas leyes que os he indicado antes, la primera norma, la primera ley orgánica de educación que incorpora ya una asignatura específica donde se incluye como contenido valores democráticos, es la famosa y polémica Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Supongo que recordaréis la polémica que hubo de determinados grupos que decían, bueno, que era una forma de
ideologizar a los niños. Bueno, yo esto lo dejaré un poco en el aire porque tampoco me quiero meter en cuestiones políticas personales. ¿Qué ocurrió? Pues evidentemente cuando cambió la ley orgánica de educación y el color político del gobierno, derogaron esa asignatura, pero introdujeron otra que era educación cívica constitucional y valores cívicos, que podríamos pensar, vale, entonces quiere decir que es totalmente diferente a la anterior. Realmente no tanto. Si utilizamos un manual de la LOE y de la LOMCE, las asignaturas tienen un nombre diferente. Es verdad que hay algunos matices que cambian, sobre todo lo que tenga que ver con distintas formas de familia, darle más importancia, menos importancia en el currículum, pero también estaba ahí. No, ¿qué pasa? No se pregunto. Por favor, si podéis silenciar los micrófonos. Vamos a... Sí. Me paro un segundito. Silenciar a los participantes. Recordamos, por favor, a los participantes que silencien los micrófonos. Ya están todos silenciados. Bueno, y por último, ahora con la nueva LOMLOE, que además ha entrado en vigor ya en el currículum en este curso que acaba de comenzar, 2022-2023, otra asignatura que si fijamos cambian el nombre, pero realmente es lo mismo. Educación en valores cívicos y éticos. Nueva asignatura que aparece en la LOMLOE y en concreto considero bastante interesante que nos fijemos en el contenido de esa asignatura. Esa asignatura está prevista con esta nueva reforma educativa que se dé en las dos etapas, en primaria y en secundaria, con la diferencia de que en primaria se tiene que dar en alguno de los dos cursos de tercer ciclo de primaria, que vendría a corresponder con quinto o sexto de primaria, en alguno de los dos cursos se tiene que dar, y en eso, dentro de los 4 cursos que corresponden a eso, en alguno de ellos, ¿vale? Está dividido en 4 bloques y en concreto nos vamos a centrar en el bloque segundo porque es el que nos interesa por el contenido de esta charla y, bueno, de la razón de ser también de este congreso, ¿no? Sociedad, justicia y democracia. Bueno, aquí no lo voy a leer todos, pero para que podáis ver un poco el contenido propio de ese bloque 2 de la nueva asignatura, me he centrado en la ESO, por lo que he considerado antes que es la etapa donde ya prácticamente tienen una madurez suficiente como para entender cuestiones un poco más complejas y los valores en sí de la democracia. Bueno, fijaros, virtudes del diálogo, norma de argumentación, qué es el concepto de sociedad, competencia, cooperación, qué es la política, qué es una ley, cuál es la forma de gobierno que existe en España, de forma muy ligera, pero bueno, que tengan unas nociones consustanciales que muchos no saben ni que tenemos una constitución y así. Contenidos básicos de derechos humanos, qué es el voluntariado, desigualdad económica, comercio justo. Esto me ha resultado bastante interesante, el valor social de los impuestos, la igualdad, el interculturalismo, etcétera, etcétera. Entonces son, en realidad, una asignatura, en concreto el bloque este segundo, que es lo que estoy analizando, una asignatura que lo que viene es a dar unas pinceladas básicas para que los adolescentes y preadolescentes sepan en qué sociedad actual vivimos, qué es una democracia, qué beneficios tienen de que hayan nacido en un país democrático y qué significa que sea un país democrático. Bueno, en el plan de acción de gobierno abierto que ahora mismo está vigente en España, que es el de 2020-2024, el plan número 4, el apartado específico que nos habla de educación en gobierno abierto, dentro de sus compromisos se encuentra educación y formación, por supuesto, en gobierno abierto, facilitar una comunicación inclusiva y crear un observatorio sobre gobierno abierto. Prácticamente a día de hoy, estos son datos actualizados, pues podríamos decir que la educación y formación en gobierno abierto ya es uno de los compromisos que se ha alcanzado. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha impartido en este año, creo que en mayo, unos cursos de formación online sobre gobierno abierto, ciudadanía, y la verdad que tuvo bastante éxito, que creo que incluso hicieron un segundo curso. Formación a empleados públicos en materia de gobierno abierto. Ahí, como veis, tenéis el plan de formación gobierno abierto del INAP, que también lo incluye, cursos específicos para funcionarios, y el observatorio sobre gobierno abierto, que el año pasado, por estas fechas, coincidiendo también con la celebración de este congreso, se presentó
y ya pues ha dado bastantes avances, igual que la red académica de gobierno abierto. Otro ejemplo de cómo se ha fomentado la educación en materia de gobierno abierto, que el gobierno abierto no lo he explicado, pero todo el mundo sabe que está basado en los pilares propios de los valores democráticos, en la transparencia, la participación, la colaboración. Bueno, se redactaron unas guías, además 3 guías diferentes dirigidas a público, porque evidentemente no pueden redactarse la misma guía para cualquier público, para primaria, para secundaria y para bachillerato. Esto se hizo en el anterior plan, en el tercer plan, y esto está totalmente disponible en la propia web de transparencia del gobierno. Aquí, ya que estamos en Murcia, pues bueno, también alabar una función que se ha hecho desde la región de Murcia, que incluso aparece en el 4º plan de gobierno abierto a nivel estatal, aparece esta iniciativa, al margen de los propios premios que se dan para tesis sobre gobierno abierto, participación, tesis o TFM, TFG, también son capaces de introducir estos temas en el ámbito, en este caso, de primaria y secundaria, y han hecho que, bueno, han creado también unos premios para este sector. En el caso de Aragón también tenemos la web Open Kids, que favorece la participación infantil, que es un poco más compleja, por lo tanto, mi alabanza, porque no es fácil llamar a la participación a gente con esa edad. Vale, y otra iniciativa educativa, y ya con esto voy a ir acabando, ¿vale? Muy bien. Sí, más bien. Otra iniciativa educativa, bueno, en realidad, que no aparezca expresamente en el 4º plan de gobierno abierto a nivel estatal no quiere decir que no se puedan seguir desarrollando este tipo de iniciativas. Al final, esto es una cuestión, como pongo ahí, que va a depender mucho del grado de implicación y compromiso personal que tenga cada persona con este tipo de temas en su estudio, ¿no? O que se lo facilite la organización para la que trabaje o el entorno en el que conviva. Yo aquí, en este caso, os voy a hablar de forma muy breve, voy a resumir algo personal, un proyecto de innovación docente que pusimos en marcha el año pasado en la Universidad de Córdoba, que se llama Proyecto Educa, enseñando Derecho Universal en colegios andaluces, que precisamente lo que hace es intentar que alumnos de secundaria, a ser posible, aunque también hubo algunos de primaria, pero de secundaria, a ser posible, nuestros propios alumnos de primero del grado en Derecho, nuestros alumnos, en mi caso, que están estudiando conmigo, yo soy su profesora en Derecho Constitucional, sean ellos los que imparten una sesión a esos alumnos en sus anteriores colegios o institutos. Bueno, aquí tenéis fotos reales de el año pasado de alumnos que participaron en este proyecto. La verdad que fue bastante satisfactorio para ellos. Pensaban que no iban a ser capaces y sin embargo, sacaron luego mejores notas en el examen de Derecho Constitucional porque, claro, no hay mejor forma de saberse una asignatura o un tema que tener que preparártela para enseñarlo a un tercero. Y se notaba muchísimo quiénes habían participado en esta actividad. Y tenemos ahí fotos de ellos mismos explicando un poco muy por encima, qué consistió la transición, qué es una constitución y cuáles son las características básicas de una constitución. Aquí pongo algún ejemplo de diapositivas que ellos mismos trabajaron para explicar en esas clases, órganos, la figura de la corona, que siempre llama mucho la atención a los estudiantes. Y bueno, y aquí algunos comentarios, porque claro, evidentemente luego pues les pido que hagan una breve memoria de qué les ha parecido la actividad. Y bueno, casi todos siempre decían pues algo así como que ha sido muy reconfortante y que se han dado cuenta de que realmente han aprendido la asignatura participando en esta actividad. Y yo creo que ya he acabado. Tenía una diapositiva dando las gracias, pero se ve que no quiere. Pues nada, pues si tiene cualquier pregunta o sugerencia, pues estaría encantada de resolverla. Yo creo que hemos ajustado bien al tiempo. Perfecto, Lola. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Luego concentramos los comentarios y demás, si os parece, al final de todas las presentaciones, tanto de las 3 ponencias principales como de las comunicaciones, y ahí abrimos debate, Perfecto. debate general. Muy bien. Vamos a dar paso al siguiente ponente, Paco, el profesor Francisco Manuel García Costa. ¿Qué tal?
Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, también con dilatada experiencia en asuntos, en temas, experiencias docentes como las que relataba Lola, también acercando el derecho constitucional a la democracia a los colegios y a los institutos de diferentes formas, ¿no? Con experiencias diversas. Es director de la red Campus Mare Nostrum, especialistas en Derecho Público y Constitucional, miembro de la Academic Board of the Academy of Transparency, autor de numerosas obras, monografías y también trabajos de investigación en materia de autoridades garantes de derecho de acceso a la información pública. El título de la ponencia que va a presentar hoy es Razones y límites de la educación constitucional. Cuando quieras. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a Ana y Alicia por la extraordinaria amabilidad que han tenido al invitarme a pronunciar esta conferencia principal en el seno de este grupo de trabajo. Para mí es un gran honor y es un gran privilegio. En primer lugar, porque yo soy un fiel propagandista de la fe en la ideología constitucional y hablar de formación y de educación constitucional pues siempre se agradece, máxime en este foro. Es un foro tan importante como el 7º Congreso Internacional de Transparencia y además también en un foro donde intervienen grandes amigas como la profesora Montero Caro y otros tantos. Así que muchísimas gracias. Yo creo que la única manera que tengo de agradecer tanta amabilidad es la de someterme al tiempo pautado, que es entre 10 y 15 minutos. Lo intentaré. Mi comunicación, mi ponencia, lleva por título Razones y límites de la educación constitucional. Vaya de entrada una suerte de toma de posición. Miren, hoy acabamos de hablar de educación en gobierno abierto, educación en derechos humanos, educación en igualdad, educación en transparencia. Pero todo ello, si me permiten, no es sino educación constitucional. Son manifestaciones plurales de una realidad única, que es la educación constitucional. Es decir, la educación, la enseñanza, la formación en la Constitución. Esto no deja de ser una especie de declaración de intenciones con la que luego terminaré mi intervención. Pero, en mi opinión, deben reparar en la realidad de que todas estas educaciones que aparecen incorporadas precisamente a la legislación educativa, la educación en transparencia, la educación en igualdad, la educación en derechos humanos, la educación en gobierno abierto, por ejemplo, la educación de memoria histórica, no son sino especificaciones de la educación constitucional. Yo les quiero un poco trasladar una teoría particular, muy sui generis, moderadamente personal, sobre qué sea o en qué consista la educación constitucional. Y a partir de ahí vamos a ver, en primer lugar, qué es, en mi opinión, la educación constitucional, cuál es su fundamento. Y una vez que sepamos qué es y cuál es su fundamento, estaremos en condiciones de tratar la que para mí es la cuestión fundamental, que es la de sus razones y sobre todo la de sus límites. En primer lugar, yo soy de los que piensan que la educación constitucional es una disciplina que se diferencia de otras afines, como la educación para la ciudadanía o la educación social o la educación en valores. No tiene absolutísimamente nada que ver. Todas estas tienen un objeto específico que no es sino la explicación de la formación en cómo se ha de vivir en la comunidad. Sin embargo, la educación constitucional no es sino la explicación del sistema constitucional de cada país, en una palabra, de cuál sería nuestro sistema constitucional o de la Constitución de cada país. Si se dan cuenta, obviamente explicar la Constitución no es sino formar a la ciudadanía en los valores comunes. Pero claro, la formación en valores comunes muchas veces entraña contenidos que exceden los límites estrictos de lo que es la educación constitucional, concebida como la educación centrada y circunscrita a la exposición y análisis de la Constitución. Eso en cuanto a su objeto, pero en cuanto a sus destinatarios, la educación constitucional se distingue del derecho constitucional por sus destinatarios. Los destinatarios del derecho constitucional, aquí hay muchos profesores de derecho constitucional, son ni más ni menos que personas mayores de edad que cursan regladamente en las facultades de derecho y, consecuentemente, nosotros no les formamos en valores constitucionales, que también, sino les formamos precisamente en contenidos. Saben ustedes la clásica distinción entre jurisprudencia y la virtud intelectual de la jurisprudencia
y la virtud moral de la justicia. La virtud moral de la justicia es exigible en cualquier persona en el uso del razón. La virtud intelectual de la jurisprudencia solamente es exigible en los licenciados en Derecho. Consiguientemente, el derecho constitucional se dirige a unos destinatarios que son mayores de edad y su función es la de formar, es precisamente coadyuvar a esas capacidades intelectivas que tienen los juristas. Y así lo ha sido desde 1797, cuando Giuseppe Compagnoni di Luzzo publica el primer manual de Derecho Constitucional en Italia. Sin embargo, la educación constitucional es una educación que tiene unos destinatarios diferentes, que son menores de edad, que cursan la enseñanza obligatoria. Y, consiguientemente, su función, en mi opinión, y esto es ya un caballo de batalla que les lanzo, no es formar, ni tan siquiera es educar, es convencer sobre las bondades y los hermosos frutos del régimen representativo. En última instancia, la educación constitucional en la educación obligatoria tiene una finalidad, que es formar a los alumnos y convencerlos sobre precisamente las bondades que tiene un régimen constitucional. Y esto, que es muy polémico, nos lleva al segundo punto, al del fundamento de la educación constitucional. ¿Cuál es el fundamento de la educación constitucional? No es formar, es convencer del Estado constitucional, del régimen constitucional. Y si se dan cuenta que ese fundamento lo tiene la educación constitucional, lo es, en primer lugar, por lo que les acabo de decir de los destinatarios, pero si volvemos a la profundidad de la historia y reparamos los dos momentos históricos en los cuales hubo por primera vez en los sistemas educativos intentos y realidades de estudiar en la educación obligatoria la Constitución, que fueron en Cádiz, en el artículo 368 de la Constitución de Cádiz y en el artículo 47 de la Constitución de Weimar, que es la primera que introduce la educación cívica constitucional, nos daremos cuenta que la función de la educación constitucional, de la enseñanza entonces de la Constitución de Cádiz y después de Weimar, era precisamente la defensa del orden constitucional. En Cádiz, la introducción en el sistema educativo del artículo 368, que obligaba a los establecimientos literarios y a las universidades donde se estudiaban las ciencias civiles y eclesiásticas a estudiar la Constitución, no es un resultado de una exigencia del sistema educativo, no es una exigencia del sistema educativo, es una exigencia de la defensa de la Constitución de Cádiz. Y algo parecido sucede en Weimar. En Weimar nos encontramos con dos líneas que convergen. En primer lugar, nos encontramos por primera vez con un derecho a la educación de contenido prestacional. Es decir, antes no existía el derecho a la educación como derecho prestacional. Se incorpora en la primera Constitución Europea, en la de Weimar, con el precedente de la de Querétaro de 1917. Pero es que esa incorporación no lo hace sin finalidad, sino que lo hace con una finalidad determinada, que es, lo dice la propia Constitución, que no es ni más ni menos que la de fomentar la educación cívica. Con lo cual, cuando por primera vez tenemos en una Constitución un derecho a la educación de contenido prestacional, lo tenemos con una orientación definida y delimitada, que no es sino la mejora de la formación cívica de los ciudadanos, de la formación democrática. Y esto les sonará, porque esto es nuestro artículo 27.2, cuando establece que los fines de la acción educativa de los poderes públicos estarán orientados a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad en el respeto de los principios democráticos. Es decir, nuestro derecho a la educación, que es un derecho de carácter prestacional del artículo 27.1, implica el derecho de los ciudadanos, de los menores, al acceso a unas enseñanzas regladas, pero no unas enseñanzas regladas cualesquiera, sino a unas enseñanzas regladas que están orientadas precisamente a la consecución de los derechos fundamentales y al pleno respeto de la personalidad. Con lo cual hay una orientación. Y esa orientación que tiene nuestra Constitución no está en todas las constituciones, porque si abren las 26 constituciones de los estados de la Unión Europea y muchos de los estados iberoamericanos, verán que el derecho a la educación no está orientado a ningún fin y a ningún contenido. Directamente forma parte de su esencia, ni más ni menos que la mejora de la propia sociedad a través de la mejora del nivel intelectual de la ciudadanía, pero no tiene fines adicionales. Bueno, si esto es básicamente las razones, y las razones es que nuestro ordenamiento jurídico, el 27.2, en mi opinión, prevé incluso la existencia de una educación constitucional entendida como enseñanza de la Constitución, precisamente como mecanismo de defensa de la Constitución, y ahí lo deduzco del artículo 27.2. Bien, la pregunta que me formulo más allá es, ¿hay algún límite a la enseñanza de la Constitución en la escuela? Pues miren, en mi opinión, y ya les lanzo conclusiones, a la educación para la ciudadanía, sí.
A la educación en valores, sí. A la educación para ciertos contenidos que no se derivan directa e inmediatamente de la Constitución, en mi opinión, sí. Pero para la explicación en la escuela de lo que no se hace, porque se estudian los derechos humanos, la transparencia, el gobierno abierto, pero no se estudia la Constitución. Y se estudian más cosas que no son la Constitución, que exceden los límites de la Constitución y que por eso muchos padres utilizan su derecho a la objeción de conciencia. Para esos excesos no, pero para lo que son los contenidos de la Constitución, sí. Y alguien me podría decir, ¿por qué? Pues básicamente porque considero que ni la libertad ideológica del alumno, ni los derechos de los padres para que sus hijos reciban una formación ética y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ni la prohibición de ciencia oficial derivada de la libertad de cátedra en su dimensión negativa, ni la neutralidad de los poderes del Estado, impide que se estudie la Constitución obligatoriamente. Lo que sí impediría es que se estudien otras cosas que van más allá de la Constitución y que no tienen nada que ver con lo que se deriva directa e inmediatamente de la Constitución. E incluso, fíjense, con aquellos contenidos de la Constitución que están abiertos a la dialéctica de las mayorías y que consecuentemente no son pacíficos, en el entendido de que es una Constitución, como ustedes bien saben, se caracteriza por su singular condición de norma abierta, que está precisamente habilitada para que dentro de su marco puedan tener cabida todas las opciones políticas. El caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro del artículo 15 hemos tenido la prohibición total y absoluta, hemos tenido el sistema de indicaciones y el sistema de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y reproductiva. Es decir, esos contenidos incluso ni tan siquiera estarían dentro de lo que es la educación constitucional porque no se derivan directa e inmediatamente y están abiertos a la lógica política. Pero de los que no, que son muchos, los valores del Estado, la propia enunciación de los derechos, la organización de los poderes del Estado, eso creo que no se podría oponer absolutamente nadie, porque creo que no conculca ni la libertad ideológica de los alumnos ni la prohibición de ciencia oficial. ¿Y por qué creo que no conculcan la libertad ideológica y la prohibición de ciencia oficial? Muy fácil. Porque nuestro ordenamiento jurídico es de los pocos, recuérdenlo, hay más, pero es del grupo de los que no tienen cláusulas pétreas, cláusulas de intangibilidad, a diferencia de Brasil, de Alemania, de Francia, de Italia, con lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de cláusula de intangibilidad. Pero más allá de ello, y la verdadera razón estriba en que el ordenamiento constitucional establece la institución de la reforma constitucional. Y la reforma constitucional no es sino trasladarles al alumnado que debe recibir la formación en la Constitución, que si no te gusta la Constitución, la puedes cambiar. Lo único que tienes que hacer es respetar el procedimiento de reforma constitucional y con ello respetas ni más ni menos que el Estado de Derecho, porque la reforma constitucional, la previsión de que la propia Constitución regule cómo se reforma, no es sino la sublimación y la apoteosis del desvelamiento progresivo de la idea de sometimiento del poder político del Estado al derecho, es decir, el Estado de Derecho. ¿Usted no le gusta la Constitución? Cámbiela. ¿Cómo? A través del derecho. Y el derecho que le dice, muy fácil, incluso el procedimiento de reforma agravada del 168. Si no le gusta la corona, cámbiela. ¿Cómo? Traiga usted muchos votos. Con lo cual, en última instancia, la institución de la reforma constitucional es a la que se somete la propia educación constitucional, porque lo único que está trasladando es que si a alguien no le gusta lo que es la Constitución o el régimen constitucional, vote, vote y vote. Y respete la libertad y respete el mecanismo de reforma constitucional. Con lo cual, yo creo que no hay ninguna ciencia oficial ni tampoco hay ninguna libertad ideológica conculcada del alumno. Y lo mismo considero con respecto al pluralismo político. A ver, es verdad que precisamente nuestro Estado se caracteriza por esa ausencia de cláusulas de intangibilidad, por un pluralismo político, además está bien definido como valor superior del ordenamiento jurídico en el artículo primero de la Constitución. Pero claro, precisamente por ello no debe empezar para que todas las opciones políticas son válidas en nuestro ordenamiento jurídico, pero esa validez no implica que haya una apuesta por la defensa de la Constitución, precisamente porque no existe porque existe esa pluralidad y precisamente porque no existe ningún tipo de cláusula de intangibilidad y el procedimiento de reforma faculta para cualquier tipo de cambio. Con lo cual, yo considero que, y esto es polémico, muchas cosas polémicas. Una, que la educación constitucional es la enseñanza de la Constitución y no tiene nada que ver con otras cosas. Hoy la Constitución, la educación constitucional no está entre nosotros.
La educación constitucional ha sido como mucho parte de asignaturas que han sido transversales o alternativas u hoy obligatorias por la LOMLOE, pero es parte. Hay otras partes. Incluso yo hasta sostengo, segunda conclusión polémica, que perfectamente se podría alegar una conculcación de la neutralidad de los poderes públicos, de la libertad ideológica del alumno e incluso del derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa cuando hay asignaturas que exceden los límites estrictos de lo que un padre debe o de un alumno debe conocer. No digo que puede y debe conocer porque se deriva directamente de la Constitución. Hay ciertos planteamientos que quizá a lo mejor hoy no tendrán cabida y que pueden en la educación constitucional y que consiguientemente un padre podría perfectamente alegar, en mi opinión, que está conculcando su derecho para que su hijo reciba una determinada formación. Pero hay otros contenidos que obviamente se tienen que dar en clase y se tienen que explicar, que son paradójicamente los que no se explican. Los valores de verdad del Estado constitucional, el principio de igualdad, no las versiones del feminismo, sino el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. Y muchos de los contenidos sobre cómo funciona la organización territorial del Estado y la organización del poder del Estado que no se dan. Y la gran pregunta que aquí siempre formulo, y es lo que estoy investigando, pero llevo muchos años atrancado. A ver si me ayudas. ¿Y hay un derecho fundamental que tenemos a recibir una adecuada educación constitucional? ¿Hay un derecho fundamental? En mi opinión, sí. Del artículo 27.3 sería un derecho que me asiste a mí como padre para que mis hijos, de la misma manera que tengo el derecho a que mis hijos reciban una educación religiosa, tengo también derecho a que mis hijos reciban una educación que es la educación en la ética del Estado constitucional. La deduzco del artículo 27.3. Y en eso es lo que estoy escribiendo. Yo tengo algunas cosas lanzadas. Un derecho fundamental derivado del 27.3, tiene su enunciación, su configuración tiene muchas complicaciones, pero creo que habría incluso un derecho fundamental que nos asisten a los padres para que nuestros hijos estudien la Constitución en los colegios. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra amabilidad y quedo a vuestra disposición cuando sea oportuno. Gracias. Muchísimas Gracias, Paco, por Gracias a vosotras sugerentes por vuestra reflexiones. invitación. Así que os invito a que sigamos pensando. Que vosotros tenéis ideas muy buenas. Hay que seguir pensando de nuevo. Desde luego yo creo que tu intervención en el debate va a dar fuego, va a dar fuego. Sí, porque hay reflexiones Sí. interesantes, sugerentes. Esa pregunta que lanza ahí, que dejamos ahí para el tiempo de debate y para la reflexión posterior. Vamos a dar paso a continuación al tercer ponente principal de la sesión, es Raúl Oliván Cortés. Ya hemos comprobado antes que se escucha. Ah, sí, la cámara, que tenemos aquí demasiados dispositivos y cuestiones que tener en cuenta. Decía que el tercer ponente es Raúl Oliván Cortés, es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón, desde donde impulsa el LAB, que es el Laboratorio de Gobierno Abierto. Es máster en Filosofía de los Retos Contemporáneos, especializado en técnicas de planificación estratégica urbana y en participación ciudadana. Ha impulsado más de 500 proyectos empresariales, actualmente colabora con organizaciones y de diferentes gobiernos, tanto de España como de Europa y Latinoamérica, en el marco del fortalecimiento democrático y del cambio organizacional a través de la innovación abierta. Él va a aportar a esta mesa, a este grupo de trabajo, la perspectiva del tejido social, cívico, que sin duda pues enriquece también la visión de las ponencias anteriores, más apegadas a la docencia y al ámbito educativo propiamente dicho. El título de la ponencia de Raúl es Instituciones que aprenden, también muy sugerente. Adelante, Raúl, cuando quieras. Pues Estás habilitado también para compartir tu presentación. Perfecto, vamos con la presentación y así no me veis tanto la cara. A ver, espera, que ahora es cuando no veo mi propio... Esto es un clásico, lo hemos probado antes, funcionaba y ahora un segundito. A ver, vamos a ver. Ahora no, el fallo era mío. Estaba todavía, ya le he dado a dejar de compartir y ahora supongo que puedes hacerlo tú. No, pues no era... Tenía la... No, pero voy a tener, bueno, en fin, sin más, que a veces como que no coge el... El PowerPoint. Sí, un segundito. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver, ventana.
Pantalla Pero tienes completa. habilitado el botón de compartir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a habilitar mi pantalla completa y aunque yo nos vea... Ahora lo vemos. Ahora vemos el PowerPoint. Perfecto. Sí, yo nos veo, pero no pasa nada. Bueno, en fin, instituciones que aprenden es un poco el título de la ponencia. Yo quiero salirme, como suelo ser habitual, un poco por la tangente, ¿no? Porque, bueno, pues en fin, tenemos una mirada un poco transdisciplinar, un poco que desborda pues el trabajo académico, porque estamos un poco, bueno, pues apegados al terreno, ¿no? Y os voy a lanzar esta idea, ¿no? Imagina que este punto blanco es cualquiera de vosotros y que este punto rojo, bueno, pues que es el futuro, ¿no? Entonces, el futuro puede ir a mejor o puede ir a peor, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos en los proyectos que lanzamos en el lab es si tú puedes influir, si yo puedo influir en ese futuro a mejor o a peor, ¿no? Esto nos genera un cuadrante que se utiliza bastante en Future Thinking de, bueno, pues 4 cuadrantes, ¿no? 4 áreas de esta matriz en la que tú puedes definir si el futuro va a ir a mejor o va a ir a peor y si tú puedes influir o si no puedes influir, ¿no? Pues hay algunos optimistas que estarán aquí, otros pesimistas que estarán aquí y, bueno, gente intermedia que tendrá en función de su rol o en función de su propia subjetividad, del mundo en el que viven, bueno, pues una visión u otra, ¿no? Nosotros pensamos que los puntos siempre han estado allí, ¿no? Y que la innovación es unir los puntos, ¿no? Que la innovación no es otra cosa que unir puntos de otro modo, ¿no? El nosotros y el ellos. Y en concreto, cuando pensamos cuál es la innovación más disruptiva de los últimos siglos, pues pensamos que es aquella que define el manual básico de nuestra vida en común, bueno, pues que es la democracia o el marco constitucional, si queréis por linkarlo con los dos profesores que me precedieron la palabra. Y, bueno, pues también de alguna manera todavía como un basamento anterior a la propia idea de democracia, la idea del contrato social, ¿no? Pero ¿qué diablos es el contrato social del que venimos hablando bastante en los últimos tiempos? Yo he estado en los últimos meses reflexionando sobre esto y creo que he logrado sintetizar el contrato social en 2 vectores. Básicamente, el primero es un viaje entre el yo y el ego, entre pensarme a mí mismo, pensarme yo conmigo, a pensar en mi familia, en mi tribu, en mi país, mi continente, la humanidad y el planeta, ¿no? Un poco desde las sociedades cazadoras recolectoras hasta dispositivos como la Unión Europea, que agrupa a los 500 y pico millones de habitantes de 27 países, ¿no? Y esto, si lo cruzamos con la otra matriz, con la del futuro mejor o peor, bueno, pues nos configura un cuadrante arriba, el positivo-positivo, que nos define, bueno, pues las diferentes versiones que nos hemos ido dando de contrato social, ¿no? Desde Hobbes, Locke, Adam Smith, Rousseau, en fin, John Rawls, etcétera, hasta en fin, los últimos filósofos o contractualistas de alguna manera estarían siempre proponiendo el utilitarismo, o en fin, o el liberalismo igualitario, me da igual la versión, ¿no? Estarían proponiendo siempre versiones de ese contrato social que bascula entre el nosotros y bascula entre el futuro. Es decir, hay contrato social en tanto en cuanto se amplía el rango del nosotros y se provee, se genera una expectativa de futuro mejor. Dicho de otra manera, el contrato social es la sensación que tenemos de que los jóvenes quieren vivir un poquito mejor de lo que han vivido sus padres y que los que tenemos hijos queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, ¿no? Pero además de eso, que es una versión muy particular, el contrato social también habla en plural, por eso esa idea de nosotros, ¿no? Un contrato social no es solo para mi familia, no es solo para mi comunidad, no es solo para mi barrio, bueno, pues empieza a serlo a partir de la categoría de Estado-nación, luego los países, etcétera, y ahora ya estamos con herramientas como, bueno, pues en fin, el discurso humanista para toda la humanidad o incluso la Agenda 2030 que interpela al conjunto del planeta, ¿no? Esta línea que marca esta bisectriz entre ese futuro mejor en común, entre ese futuro mejor con unos accionistas que tienen derecho a ese dividendo del futuro, es lo que se define como progreso, ¿no? Porque luego está el éxito individual, pero ese es abajo, ¿no? Ese es un éxito ligado única y exclusivamente al individuo, que es donde están regodeándose muchos discursos políticos y una retórica muy machacona en los últimos tiempos, ¿no? Pero el progreso necesariamente debe ser conjugado en plural, ¿no?
Este es un poco el contexto al que llegamos cuando nos estalla un tsunami de complejidad en los últimos años, particularmente en la última década y media, ¿no? Un tsunami de complejidad con nuevos problemas o problemas que ya estaban ahí, pero que se han hecho presentes en la agenda política, en la opinión pública, que son, bueno, pues en fin, nos desbordan por todos lados. El cambio climático se lleva la palma, el COVID-19 lo tenemos muy reciente, la guerra de Ucrania, pero hay otros, ¿no? Como obesidad infantil o el auge de los populismos, la desconfianza en la democracia, o las violencias machistas o algunos más locales como la despoblación o la soledad no deseada, ¿no? Estos problemas enrevesados o wicked problems que dicen los anglosajones se caracterizan por no tener una definición clara, son difusos, son interdependientes, nunca se terminan de acabar, nunca se resuelven completamente, entran en conflicto entre ellos, tienen ramificaciones, generan consecuencias desconocidas, necesitan mucho tiempo y sobre todo, no son binarios. Aquí no hay soluciones buenas y soluciones malas, ¿no? Hay soluciones como mucho, unas mejores y otras peores, ¿no? Y Nerarity ponía un ejemplo muy bueno, que es el de el COVID-19, ha tenido muchas dimensiones. Una era la del bicho. Ese era un problema acotado y con ciencia, con inyecciones, con vacunas, la hemos acotado. Y esa sí que era binaria, ¿no? Había que vacunar sí o sí al mayor número de la población. Pero sin embargo, el país más rico del planeta, que es Estados Unidos, solo ha llegado al 50 y pico por ciento, ¿no? Porque había otra serie de condicionantes que no tenían que ver con la ciencia, que tenían que ver, bueno, pues con la realidad social, política y económica, ¿no? Este tsunami de complejidad nos ha estallado a las instituciones y ha generado una crisis de confianza, ¿no? España, por ejemplo, pasó de ser el país más confiado en la democracia a ser uno de los que menos. Es verdad que esto fue un poco en el contexto de la crisis 2008 y que tiene el 15M de hace 10 años como su momento auge, su momento álgido, ¿no? Pero si miras a Latinoamérica o Europa o incluso Estados Unidos, te das cuenta que no es una cosa local, no es una cosa de nuestro país, es una cosa global. Yo creo que se debe a 3 motivos: emergencia de la ciudadanía digital, una generación acostumbrada a opinar a golpe de clic, la idea que ya repetí o que ya adelanté de ruptura del contrato social, no tenemos fe en el futuro y por lo tanto yo dejo de confiar en el sistema, y otra más en la línea de lo filosófico, en el sentido de estamos desbordados, estamos exhaustos de competitividad, de individualismo, ¿no? Y la gente busca la comunidad, busca esa comunidad que era propia, que estaba en el ADN de lo colectivo, de lo social de los humanos y que no encontramos en nuestra vida diluida en las ciudades y que no encontramos en esas redes sociales que nos hacen poner fotos a ver si nos ponen me gustas y nos hacen sentir parte de algo, ¿no? La gente necesita volverse a sentir parte de algo, ¿no? En ese sentido, hace falta una nueva generación de organizaciones. Las organizaciones tradicionales, verticales, burocráticas, jerárquicas, ya no sirven, están haciendo aguas. No digo que haya que cambiarlo todo, pero sí que hay una tensión. Urge una transición hacia modelos más abiertos, más en red, más democráticos, más flexibles, más empáticos. Y eso es un poco lo que estamos nosotros en el Gobierno de Aragón desde hace 4 años, ¿no? Con este proyecto que se llama Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que lo definimos como una conversación entre los ciudadanos y el gobierno, una nueva forma de relación entre la ciudadanía y la institución. 3 objetivos: confianza en la democracia, canalizar el máximo posible de inteligencia colectiva para producir valor público y valor social, y en tercer lugar, experimentar, investigar, romper cosas, ¿no? Como buen laboratorio, porque es fundamental para, bueno, pues en fin, sondear el futuro, que alguien se dedique a esto, ¿no? De avanzar y de tantear, ¿no? Nosotros decimos que el futuro ya no puede ser planificado, que es a lo que nos hemos dedicado las instituciones públicas, sino que debe ser prefigurado. Y prefigurado significa que tiene que ser construido, ¿no? Esto nos lleva a las preguntas de cómo son los ecosistemas, cómo trabajar en red, cómo hacer políticas de innovación en medio de tanta complejidad. Y esas fueron algunas de las preguntas que nos planteamos en este informe que yo le hice por encargo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, ¿no? Instituciones que aprenden, y que he querido que fuera redundantemente el hilo, el leitmotiv de mi ponencia, cuyo producto fundamental, ya muy conocido por bastantes en este país, donde estamos siendo bastante pesados, pero lo vamos a seguir siendo porque estamos convencidos de que tenemos aquí una herramienta de transformación que es el HIP, hexágono de la innovación pública. 6 vectores, 6 formas de transformar las organizaciones tradicionales cerradas en organizaciones en red.
Open, que tiene que ver con abrir las organizaciones, que tiene que ver obviamente con todo el gobierno abierto, pero no solo, que es diluir las fronteras. Trans, que tiene que ver con mezclar enfoques transdisciplinares, transversales, romper los hilos de la administración. Fast, que tiene que ver con agilizar, pero también con aproximar las distancias, con recortar las distancias. Proto, que tiene que ver con la cultura, el prototipado, los proyectos piloto, prefigurar el futuro, ¿no? Co, que tiene que ver con la idea de comunidad, de la co-creación de la inteligencia colectiva, y tech, que desde un punto de vista humanista es multiplicar la conectividad, ¿no? Estas 6 vectores nos dan una pista de cómo deben ser las nuevas instituciones que aborden la complejidad, que aborden el siglo XXI. Laboratorios de innovación pública que abren, que mezclan, que agilizan, que prototipan, que conectan, que colaboran, generan comunidades y que digitalizan, ¿no? Pero no, el HIP no es solo digamos, una carta de navegación para laboratorios de innovación, es una hoja de ruta para cualquier tipo de organización. Estamos trabajando con colegios, estamos trabajando con bibliotecas, estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con ONGs, estamos trabajando con organismos internacionales, ¿no? Nosotros nos lo aplicamos a nosotros mismos, somos un ecosistema y nos pensamos como un ecosistema. Esta diapositiva es un poco vieja, porque ya tenemos, no sé, como casi una veintena de proyectos y de alianzas. Y os cuento para terminar, muy en flash, muy en telegrama, algunos ejemplos. Nosotros trabajamos en la co-creación de leyes, políticas públicas, planes estratégicos a través de talleres físicos y procesos online a través de nuestro propio portal, ¿no? Y hacemos, bueno, pues que las políticas públicas sean participadas a nivel local y a nivel regional. Trabajamos el tema de la rendición de cuentas con VisualGov, haciendo que algo tan espeso y tan complejo, tan poco atractivo como un plan de gobierno 2019-2023 se convierta en una herramienta visual, atractiva, divertida, entretenida, ¿no? de consumir y de entender para que el periodista o el ciudadano o incluso el opositor político pueda hacer acción política. Cebol, que es una plataforma que reconoce la acción de los voluntarios y mide su impacto en los ODS, en los 17 ODS, pero también su desempeño en soft skills. Social Impact Academy, que es nuestra escuela de alto rendimiento de futuros líderes democráticos, ¿no? Hay muchas escuelas de negocio, pero no hay tan apenas escuelas de líderes sociales en España. Yo al menos no conozco casi ninguna y por eso hicimos la nuestra, ¿no? La Social Impact Academy. Diseño colaborativo de servicios públicos, mezclamos diseñadores, funcionarios y ciudadanos en el rediseño de servicios públicos. El gobierno abierto no tiene por qué ser para lo macro, no tiene por qué ser solo para la política, para la ley o el plan estratégico, también puede ser para lo pequeñito, ¿no? Lo estamos haciendo en centros educativos, oficinas de empleo, centros de arte y naturaleza. Hate blockers, súper enraizado con el tema que estamos hoy. Las redes sociales, los algoritmos privilegian las opiniones más extremas porque eso les da interacción y por lo tanto les genera ingresos. Nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama Frena la curva del odio, Hate Blockers, una nutrianilla que va dirigida especialmente a chavales, a jóvenes y adolescentes para que, bueno, pues de alguna forma utilicen las redes sociales con tolerancia y respeto. Open Kids, que lo citaba muy amablemente la compañera anterior, que es nuestra punta de lanza en participación infantil y que considera a los chavales